tenemos el honor que nos acompañen en este día para exponernos sus ideas acerca de estos temas el diputado Francisco Landero Gutiérrez, presidente de la Comisión de Juventud y Deporte Federal. Un aplauso, por favor. Nos acompaña también el licenciado Gerardo Toledo Coutinho, presidente y director general del Diario de Chiapas. Está con nosotros el licenciado Francisco Javier López Díaz, presidente de Suma por la Educación. Se encuentra con nosotros el contador público Emilio Salazar Farías, secretario general del Honorario Ayuntamiento y representante personal del licenciado Setiacir Vázquez Hernández. Bienvenidos. Vamos a dar una pequeña semblanza brevemente de cada uno de nuestros panelistas el día de hoy. El licenciado, el diputado Francisco Landero Gutiérrez, que es presidente de la Comisión de la Juventud y Deporte a nivel federal, cuenta con una maestría en Dirección de Empresas, diplomados en Oratoria y Comunicación, diplomados también en Administración y en Políticas Públicas. Sean bienvenidos nuevamente. Se encuentra con nosotros el señor Gerardo Antonio Toledo Coutinho, que en el ámbito de participación de organismos empresariales ha destacado como presidente de jóvenes en Coparmex en Chiapas, así como integrante del Consejo Patronal de Hombres de Negocios de Chiapas y, por supuesto, el sindicato patronal. La Asociación de Editores Chiapanecos lo nombran de manera unánime presidente de dicha organización en el año 2006. Bueno, es obviamente el director del periódico más reconocido del Estado, el Diario de Chiapas. Un aplauso. El licenciado Francisco Javier López Díaz cuenta con una licenciatura en Relaciones Industriales y una maestría en Administración Pública. Recordemos que él es presidente de Suma por la Educación. Un aplauso. Está con nosotros el contador público Emilio Enrique Salazar Farías, chiapaneco de corazón. Formación académica, por supuesto, tiene un diplomado en Derecho Electoral, un diplomado en Administración de Escuelas de Educación Superior y su experiencia laboral extensa en la iniciativa privada. Bienvenido. Bueno, les informo, amigos, sean bienvenidos. Tenemos la grata presencia de la señora Aimé de Aquino. Gracias por su valiosa presencia. Está con nosotros también la diputada Claudia Orantes, diputada joven. Bienvenidos, gracias por honrarnos con su presencia. Les comento que las intervenciones son de 15 minutos y posteriormente daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas también de 15 minutos. Así que pongamos el corazón y pongamos mucha atención a esta importante intervención. Bienvenidos. Buenos días nuevamente, amigos de Chiapas. Es un gusto tener la oportunidad de abrir los trabajos esta mañana, en este día en el que se cierra con el tercer tema de los que hemos visto en el foro. El día de ayer fue educación, migración, y hoy quisimos poner en el programa la diputada Silvia Areli, un servidor y la gente que nos ayudó a organizar este evento, cerrarlo con un tema que nos parece vital y que hace una sinergia, hace potencia los otros dos temas, que es el tema de participación juvenil. El tema de participación es fundamental, no solo en cualquier ámbito de la vida económica, política, social, sino especialmente también en el tema de juventud. Comentaba yo, por ejemplo, de algunas cifras que tenemos sobre la participación juvenil. Por citar algunos ejemplos, de acuerdo a las encuestas nacionales de juventud que se realizan cada 5 años en nuestro país, tenemos que solamente
aproximadamente un 14% de todos los jóvenes participan de manera decidida, sistemática, permanente en algún tipo de organización juvenil. Y de ese 14% aproximado, solamente participan de esos jóvenes, 4 de cada 10 participan en organizaciones deportivas, 11% en asociaciones estudiantiles, 7% en grupos culturales, y de ese 14% solamente un 10% participa en actividad cívico-política. Es decir, es un 1% aproximado el que se dedica a las actividades sociales, cívico-políticas, lo cual es muy poco. Y la transformación de una nación, de un municipio, de un estado, no se va a dar si no hay participación social. Y seguimos todavía cargando mucho la cultura centralista, la cultura verticalista, la cultura autoritaria, la cultura que nos señala que el gobernante, el líder, la gente que está arriba es la que debe hacer las transformaciones que la nación necesita. Y esa falta o ese centralismo nos lleva justamente a la falta de participación, esperando que otros sean los que resuelvan por nosotros. Y se agrava el tema de la falta de participación juvenil, porque el joven dice, bueno, yo me estoy preparando ahorita, yo estoy estudiando, o yo voy a trabajar. Y entonces muchas veces esa falta de participación lleva a que el joven ponga, a veces justificado y a veces no, pretextos para postergar o no llevar a cabo su participación juvenil. De estos ejemplos que les menciono, las asociaciones deportivas, las asociaciones religiosas y las sociedades de alumnos son las que se llevan el 80% de la participación. Y esto nos da algunas claves de cómo debemos fomentar la participación juvenil. ¿Por qué digo que nos da unas claves? Uno, porque la asociación religiosa lleva a los jóvenes a participar cuando asisten a algún oficio religioso. La asociación deportiva capta a los jóvenes cuando están en la escuela, en el club deportivo, y es su forma de fomentar la participación. Y las sociedades de alumnos, pues en la escuela, en la universidad, en la preparatoria, en los campos. Es decir, para que nosotros podamos fomentar la participación juvenil, tenemos que recurrir a las instituciones que ya existen en la sociedad. Es decir, tenemos que recurrir a la escuela, tenemos que recurrir a la universidad, tenemos que recurrir a la iglesia y tenemos que recurrir al deporte, a las instituciones que promueven eso. Si queremos que exista participación juvenil en otros ámbitos, entonces también debemos acercarnos o fomentar a las instituciones o asociaciones que crean esos espacios, como pudieran ser las asociaciones que protegen el medio ambiente, que se deben fortalecer, las asociaciones que fomentan el altruismo, las asociaciones, como veíamos ayer, que defienden a los migrantes, las asociaciones que velan por los derechos humanos, las asociaciones que promueven la paz. En la medida en que estas asociaciones se fortalezcan, la participación juvenil también crecerá. Pero ¿cómo fortalecemos ahora a esas asociaciones? Sería la siguiente pregunta. Bueno, pues no hay de otra más que fomentando liderazgos que apuntalen, hagan crecer y desarrollen a estas asociaciones que no necesariamente deben ser de jóvenes, pero en donde deben haber espacios para los jóvenes. Entonces, aquí el llamado es muy claro. Para fortalecer la participación juvenil, se tiene que fortalecer a las instituciones o a las organizaciones. Y para fortalecer estas organizaciones y asociaciones, deben existir nuevos liderazgos que se decidan a encabezarlas, a dar su tiempo, su trabajo, su vida y su esfuerzo. ¿Y cómo fortalecemos eso? Con el liderazgo juvenil. Ahora, ¿dónde? La siguiente pregunta sería, ¿dónde encontramos líderes juveniles? Pues aquí. O sea, ¿dónde? Volvemos al mismo lugar, ¿no? A la escuela, en la iglesia, en el deporte, en la familia.
y en los jóvenes que estén conscientes de la responsabilidad social que tienen para no solamente esperar recibir la educación, esperar recibir un trabajo, sino también que se preocupen y mentalicen en el dar. ¿Qué voy a darle yo a mi nación, a mi estado, a mi municipio? ¿No? Bien lo decía John F. Kennedy, que decía, no te preguntes qué te va a dar a ti tu país, sino pregúntate qué le vas a dar tú a tu país. Entonces, en la medida que el joven chiapaneco, el joven mexicano, se haga consciente de que no todo es solamente recibir, sino dar, y que para ello hay que participar en los temas que a ti te gusten, ya sea medio ambiente, ya sea derechos humanos, ya sea la paz, ya sea migrantes, ya sea el altruismo, la beneficencia, el deporte, en el tema que te guste, pero tú tienes que liderar, participar, organizar. Ahora se preguntarán, bueno, pues es que organizar una asociación civil, una ONG es muy complicado. Bueno, para algunos les podrá parecer así. Ya veremos que no lo es tanto, que hay que romper algunos paradigmas. Pero también no es necesario que la creas. Ya existen muchísimas asociaciones, no las necesarias, pero hay bastantes, donde ya están estructuradas y se pueden participar. Y se necesita de los talentos, habilidades, fortalezas, voluntad de cada uno de ustedes para lograr que esas asociaciones se fortalezcan, crezcan y se potencien y sean más fuertes para ir transformando cada uno de sus municipios o su estado. Entonces, aquí el llamado en primer lugar es muy claro. ¿Cómo hacer que haya participación? Con liderazgos juveniles. ¿Cómo hacer liderazgos juveniles? Haciendo conciencia y de la responsabilidad social que se tiene de no solamente recibir, sino dar. ¿Y dónde participar? Uno, crea tu propio espacio. Si tú dices que tal vez ninguno te satisface, no te gustan, no existen, crea el tuyo. O busca los que ya existen, entra y fortalece. Eso es una parte de cómo hay que hacer de la responsabilidad individual un triunfo social. La otra parte es la que corresponde al propio gobierno y a los legisladores. El propio gobierno no es tanto el que lleve a cabo el fomento o la construcción de esos espacios. Sería erróneo que un gobierno se dedicara a hacer organizaciones de la sociedad civil. A veces ocurre así, ¿no? A veces los gobiernos crean organizaciones pues para legitimarse, para fortalecerse, para crear gobernabilidad, y a veces el gobierno excede en ese límite de la participación que tendría y coopta a las organizaciones. Eso es lo que no debiera ser, ocurre. Pero más allá, el papel del gobierno es fomentar, hacer que haya los espacios democráticos, dar la libertad y no inhibir a esas asociaciones que a veces parece que son molestas para los gobiernos y sin embargo le dan una frescura, le dan un aliento, le dan ideas y le hacen ver también sus errores. Entonces el papel del gobierno es dar en primer lugar libertad para la creación de ellas. Dos, poner los instrumentos que estén en su ámbito de responsabilidad para crear las instituciones, fortalecerlas, dar los recursos. Y tres, promover ante los diversos medios de comunicación, ante la opinión pública, la creación de esta sociedad civil, viéndola más allá que como un riesgo para los gobiernos, como una oportunidad de colaboración, de sinergias y de crear corresponsabilidad entre los diversos actores sociales, políticos, cívicos. Y a los legisladores, ¿qué nos toca? A los legisladores nos toca, el tiempo, nos toca crear la legislación que permita crear un marco jurídico permanente, un marco jurídico que en el tiempo no se doblegue, que sea permanente y que haya los elementos claros para que la sociedad pueda participar, dando una estructura que no, evite justamente el capricho de los gobiernos trianuales o los gobiernos sexenales, sino dar esa fortaleza a la sociedad.
¿Cómo van a lograr los gobiernos que esto ocurra? ¿O cómo va a lograr la sociedad? Exigiendo. Y allí hay otro espacio de participación, y con eso cierro porque es el ámbito que me corresponde. La invitación es a participar en los movimientos cívico-políticos. Y hablo desde los partidos políticos, que son instrumentos de la sociedad muy valiosos, tal vez son los más malos o los que no son lo ideal, pero están ahí e influyen en la acción y en la sociedad y en los resultados, hasta los movimientos que le exigen transparencia a los gobiernos, que exigen causas sociales, que exigen que haya transformaciones, que exigen transparencia y rendición de cuentas, o los movimientos cívicos que toman una causa específica como las que he comentado. Entonces, en ese sentido es como se va a fortalecer la participación, y en especial la participación juvenil. Y no hay nadie mejor en este país, en este estado de Chiapas, que pueda realizar esa transformación cultural que ustedes, los jóvenes. ¿Por qué el país no cambia? ¿Por qué el país no se transforma? Porque falta participación social juvenil. ¿Cuándo México va a cambiar? Va a cambiar cuando haya esa participación decidida. Y entonces podremos decir, México va a cambiar a pesar del gobierno X, Y, Z, rojo, amarillo, verde, azul que tengamos, en la medida en que la participación juvenil y el cambio cultural y los paradigmas se rompan y se diga, quien va a realizar la transformación de este país son los jóvenes, son la sociedad, y no es el gobierno. Entonces la invitación está ahí. Con esto cierro mi participación, para también no extender, y ojalá podamos tener algunas preguntas al final para intercambiar puntos de vista. Muchas gracias. Hace uso de la palabra el licenciado Gerardo Toledo Coutinho, presidente y director general del Diario de Chiapas. Buenos días, tengan todos. Y en razón de la participación que acaba de hacer el diputado Landeros anteriormente, vengo el día de hoy, acudiendo a la convocatoria que me hace la Comisión de Juventud y Deporte del Congreso del Estado, a transmitirles algunas líneas, algunos pensamientos de lo que en lo personal opino sobre este tema de participación política. De antemano advierto que es una participación atípica que pretende romper paradigmas en términos del planteamiento o la visión que uno pueda tener sobre la participación de los jóvenes hoy en día en los quehaceres políticos. Y pues me permito ir leyendo algunas de estas líneas que quiero compartir con ustedes. Hoy nos encontramos en pleno siglo XXI, y siendo que cada día las estadísticas poblacionales nos indican que el número de jóvenes se acrecenta, nos da como motivo para la reflexión y ponernos a pensar con qué alternativa cuentan todos y cada uno de ellos para afrontarse a la vida como resultado de lo que será un desarrollo generacional. Y es ahí donde precisamente cabe la perfección utilizar este tipo de foros, como el que ha tenido bien organizar la diputada Silvia Areli Díaz y el resto de sus compañeros legisladores integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte del Congreso del Estado de Chiapas. Y aunque siempre he profesado que ni todos los jóvenes son deportistas, como tampoco todos los que practican precisamente algún deporte son jóvenes, es aquí, dentro de este espacio plural, como lo es el Poder Legislativo, donde se deben de diseñar y encauzar todas las políticas públicas que tiendan a dar la debida atención para ambos sectores, como los que aglutina esta comisión. Celebro y creo que todos los chiapanecos aquí presentes estamos de plácemes a recibir a tantos personajes de la vida pública nacional como visitantes a nuestra entidad. Pero qué mejor saber que más allá de una visita de placer, estarán 3 días abordando sin duda alguna diversos e importantes temas que deberán de marcar la pauta para la agenda legislativa de nuestro país. Entrando al tema que nos involucra sobre la participación de los jóvenes en torno a los diversos rubros, más allá de lo político. Yo creo que, retomando lo que mencioné en un principio, nuevamente nos conlleva obligadamente a preguntarnos qué expectativa le estamos ofertando como sociedad a los jóvenes hoy en día. Y es menester hacernos dicha interrogante, porque primero tendríamos que partir de la idea sobre qué tipo de jóvenes estamos hablando. Los diversos fenómenos sociológicos
nos orillan a la idea de encontrarnos con la diferente tipo de conducta que manifiestan hoy en día las nuevas generaciones, tomando como patrón de la misma características tan peculiares e indispensables como lo son, por ejemplo, su integración en familia, es decir, si estos provienen de un núcleo funcional o disfuncional, misma que le hayan dotado de valores o no. Otro punto más lo es también en cuestión de sus valores, su ascendencia o total desapego a los ritos religiosos como a sus creencias en cuestiones de dogmas de fe. Siendo que esto puede ser tomado como un referente importante también en términos de conducta, nuestro entorno actualmente nos manifiesta que vivimos inmersos dentro de una sociedad globalizada. El uso de la tecnología ha puesto en boga un nuevo esquema de comunicación tan ágil y efectivo como resulta ser, por así decirlo, las redes sociales. Y les comparto, basta con tomar de ejemplo lo sucedido en diversas latitudes del mundo, como es el caso específico de Egipto, en el cual esta nueva herramienta de comunicación generó un parteaguas en la historia de ese país. Bastaron tan solo unas semanas para que la sociedad en su conjunto, comunicándose al mundo a través de esta vía, se levantara contra el hartazgo de un régimen caduco para que éste fuera depuesto. Y en sí, mayoritariamente quienes contribuyeron para ello fueron los jóvenes. Otro referente importante tenemos el caso de España, donde también en su gran mayoría han sido los jóvenes quienes, además de darle la vuelta a todo un régimen de gobierno a través de las urnas, han generado la inestabilidad y el desquiciamiento de sus autoridades ante un reclamo válido como es la falta de oportunidades laborales para su desarrollo. Como podemos observar entonces, este tema de la participación de los jóvenes por donde se ve es complejo. Pues a todo ello hay que agregarle la tendencia que muchos de estos tienen de ser la mayor parte de los consumidores del flagelo número uno del mundo, como lo son hoy en día las drogas. A todo esto, de nuestro país, ¿qué podemos decir? O mejor dicho, ¿qué podríamos esperar? Las cifras dadas a conocer por una de las instituciones más serias y de credibilidad de México, como lo es hoy en día la UNAM, hablan de una cifra estratosférica existente de un nuevo concepto acuñado para los jóvenes, y estos son los llamados ninis, los que ni estudian ni trabajan. He aquí donde tenemos que partir para saber y conocer hacia dónde queremos ir como país. Y es justamente aquí el tema que debe ocupar y hacer preocupar a la agenda pública de quienes tienen una alta y honrosa responsabilidad en nuestro país, como lo son los propios legisladores que hoy se encuentran presentes en este foro. Se tiene que tomar en cuenta obligadamente este tema de los ninis como un referente para saber cómo encauzar las políticas públicas de este amplio segmento de nuestro país. En resumen, hablar de la participación de los jóvenes hoy en día reviste de varias aristas. Pues hay que ver primero sobre cuál de las realidades que les ha tocado vivir a nuestros jóvenes nos estamos refiriendo. Hablamos en un principio de esta exposición de un ingrediente esencial que forja el tipo de conducta que actualmente mueve a nuestras nuevas generaciones, como es el origen de su formación y, por qué no decirlo, incluso de su condición social. De manera común, vemos que muchos de los chavos y chavas que conforman este amplio segmento de los jóvenes en nuestro país ya no son llamados como en el antaño, la generación de la crisis, que en su momento hacía alusión a los momentos críticos de la economía nacional por los que atravesó nuestro país, y de lo cual, en contraparte, no hablo propiamente hoy en día de lo financiero. La realidad nos deja en claro que hoy hay una severa crisis de valores en nuestra sociedad. También sumemos de que esta crisis se refleja en que cada día perdemos nuestra capacidad de asombro para ver ciertas cosas, y que por ende nos ha hecho perderle la credibilidad a lo que antes quizá ni imaginamos. Interpretémonos, por así decirlo, en dos rubros: en el sector religioso y en el de lo político. Tal es la decepción de las nuevas generaciones sobre estos temas que, por consecuencia y con toda razón, cada vez se fundan en hacer cuestionamientos más críticos para ambos casos. Eso habría que agregarle también la fatídica guerra que hoy se libra en esta administración en contra de la delincuencia organizada, bajo un eslogan de que todo está basado por el afán de que las drogas no lleguen a los hijos. Es la justificante para hacernos asimilar que hay tantos o más muertos como el de una guerra como la que se libró en Medio Oriente. E incluso se hace fácil darle una salida a este tema tratando de persuadir y convencer a los jóvenes a que tomen como alternativa de desarrollo personal y profesional el de las armas, pero por medio de la vía institucional, y así evitando ser tentados por la vía ilegal.
Es decir, a simple vista pareciera ser que desafortunadamente los jóvenes de nuestro país hoy en día solo tuvieran dos caminos: o se hacen narcos e ingresan a las filas de delincuencia organizada, tentados por la ambición de tener todo a muy corto plazo, o bien son parte de la apuesta oficial y se vuelven del bando de los buenos, combatiendo para ello a la criminalidad a costa incluso de sus propias vidas. Yo les pregunto a los aquí presentes, ¿ustedes creen que es justo darle tan solo esas dos alternativas de desarrollo a nuestros jóvenes? En lo personal, obviamente, asumo y defiendo la idea de que esto no debe de suceder. Sin embargo, tan solo no basta con mi simple convicción, se requiere de la suma de voluntades y precisamente ese es el cometido de este foro: sacar adelante propuestas viables y prácticas que lleven a contribuir con su mayor esfuerzo a la construcción de un mejor país y por ello y para ello también de una mejor sociedad. Esperemos que este esfuerzo no sea en vano y que de este espacio surja el compromiso por llevar muchos más, tantos como los que sean necesarios para darnos cuenta que se ha logrado el cometido. Ya que a partir de ahí es donde verdaderamente podremos hablar concretamente de la participación política y pública de los jóvenes en la vida nacional. Es cuanto. Muchas gracias. Agradecemos un valioso mensaje, licenciado Gerardo Toledo. Toma la palabra el licenciado Francisco Javier López Díaz, presidente de Suma por la Educación. Muy buenos días, con su permiso, compañeros de presidio, diputada Silvia Areli Díaz, muchas gracias por la invitación, diputado Francisco Landero, muchas gracias también por la invitación. Yo creo que hablar de participación y que un miembro de la sociedad civil pueda participar, creo que es importante. Muchas gracias por el espacio. Haciendo esta reflexión el día de hoy sobre el tema de la participación de los jóvenes, qué mejor que en un espacio donde tenemos presencia de diputados federales y locales a nivel nacional que están en el tema de juventud. Y qué mejor que también estén jóvenes. Yo creo que esto es un ejercicio muy loable, que tengo información que se va a repetir en otros estados, y creo que el formato es muy interesante, que no sea los diputados por un lado y los jóvenes por otro lado, sino vamos a hablar de jóvenes y vamos a hablar de participación y vamos a hablar de política pública en este tema, pues que todos podamos sentarnos y escucharnos y escuchar estos planteamientos que creo que son el único camino que México tiene para poder salir pues de esta crisis que estamos viviendo. Hace rato los que me antecedieron la palabra hablaron de la palabra crisis, ¿no? Vivimos una crisis de valores. Hace poco tuve la oportunidad de estar en una conferencia con el filósofo Fernando Savater y comentaba que crisis ha habido crisis en toda la historia de la humanidad. Siempre ha habido una crisis, siempre ha habido un problema que resolver, ha tenido un problema la humanidad que transitar y tratar de evolucionar. El problema de la crisis que vivimos en esta era, en este momento en el mundo, es una crisis de valores ciudadanos. ¿A qué me refiero? Estos valores cívico-éticos, los valores de construir ciudadanía, de que la sociedad participe, y que es el tema que hoy nos lleva. Yo les quiero, a nuestros amigos jóvenes que están por allá, todos estamos aquí en esta conferencia, preguntarles, levanten la mano, ¿quién de ustedes participa en un organismo de la sociedad civil? Levanten la mano, por favor. Ahora voltéense a ver. Entre ustedes, jóvenes, ¿quién participa en un organismo o religioso o de deporte? ¿Verdad? Ya cambió. Pero ven, voltéense a ver. Levanten la mano, pero levanten y quédense por favor un ratito con la mano levantada. Ahora observen todos los que sí participan en algo, ¿no? En alguna acción deportiva, religiosa, comunitaria, en su colonia. Bueno, quiero comentarles que esta misma pregunta la hice hace 10 años en un foro también de jóvenes. Yo estuve en un tiempo en la Comisión de Empresarios Jóvenes de Coparmex. Igual hice la pregunta. ¿Saben cuántos levantaron la mano? Mucho menos de los que ahorita ustedes levantaron la mano. Yo lo que les quiero decir es que sí estamos en un paso, México está cambiando, y lo que ustedes ahorita se den cuenta, a lo mejor no lo sabían muchos de ustedes, están participando en algo. Y eso habla de un cambio de México. Por supuesto, el reto es mucho mayor, todavía falta mucho por hacer. Pero el hecho de que ustedes ya estén participando en algo es importante. Pero ahora les va la segunda noticia.
¿Por qué participar? Resulta que los países que tienen mayor participación social en diversos ámbitos son países con mayor desarrollo, son países con menos inseguridad, son países con mayor justicia social, son países que tienen más oportunidades. Y hay un factor por qué se liga la participación a todos estos factores de desarrollo. Resulta que en países desarrollados, una persona, así como ustedes ahorita levantaron la mano, participan en una, a lo mucho en 2 organizaciones. Bueno, en los países desarrollados, el promedio que un ciudadano participa es por lo menos en 5 temas distintos en su vida. ¿A qué me refiero? Participa en el ámbito laboral, en una agrupación de donde trabaja, puede ser en su sindicato, puede ser en una agrupación de trabajo, participa en el ámbito de su colonia, en el ámbito de su comunidad, donde vive, participa en un ámbito deportivo, participa en un ámbito religioso, participa en un ámbito político. Eso es la gran diferencia. Personas que están involucradas en el desarrollo de su comunidad, y esto logra a que el desarrollo pueda transitar y que una comunidad pueda evolucionar. En México estamos pasando de una democracia electoral, que en el año, pues hace ya casi 10 años tuvimos a nivel federal una transición de un gobierno, de un partido a otro gobierno, y fue importante, por supuesto. Pero ¿qué tan importante es pasar de una democracia electoral a una democracia participativa? La organización donde yo participo, en esta organización de la sociedad civil, trabajamos en el tema que creo que es el tema más importante, que puede ayudar a fomentar y construir la participación de la sociedad, que es la educación. Un país de mejor educación es un país que despierta más la participación, porque se vuelve más crítico, pero la crítica lleva a la acción también, y la acción lleva a la participación. Un país con bajos niveles de calidad educativa pues no genera estas reflexiones de crítica, pero por supuesto de crítica con acción y de participación en algo que le pueda interesar en mejorar en su entorno. Y yo creo que ahí hay un área de oportunidad que nos está demostrando que si hacemos la tarea en México en los próximos años, vamos a poder transitar de esta democracia electoral a una verdadera democracia participativa. Pero es vivir la democracia, y vivir la democracia no significa nada más ir a votar, solamente ir a votar el día de las elecciones. Democracia significa vivir y sentir la democracia en todas las expresiones en nuestra vida cotidiana. En las escuelas donde ustedes estudian, bueno, ¿cómo viven la democracia? Hay sociedad de alumnos, hay votación en la sociedad de alumnos, ¿cómo se ejerce la votación de la sociedad de alumnos? O generan proyectos democráticos dentro de su institución educativa. Eso es vivir la democracia, no es solamente aprenderse de memoria que la democracia es la distribución del poder de todo un pueblo por medio de una elección. Eso no es. La democracia es vivir la día con día. Y de ahí que yo creo que se parten varias líneas que nos pueden ayudar a encontrar dónde podemos tener un área de oportunidad desde el ámbito legislativo con nuestros diputados, en el tema de la participación en las comisiones de juventud, y que este debe ser un tema fundamental, porque donde se legisle y se trabaje en promover la participación de los jóvenes, se estará trabajando en la solución de las próximas generaciones de México. ¿Dónde vemos oportunidades de trabajo desde la sociedad civil y donde yo he estado trabajando? ¿Y dónde vemos que puede esto ser desde nuestra trinchera de perspectiva de una organismo de la sociedad civil no gubernamental, puede ayudar a que si estos temas se fortalecen, retome y sobre todo crezca la participación en los jóvenes? Yo creo que un tema fundamental es fortalecer la formación de educación cívico-ética. Este tema a nivel federal se incorpora en esta administración a nivel federal, nuevamente se regresa con mayor fuerza a la formación cívico-ética en educación primaria. ¿Qué significa la educación cívico-ética? Bueno, pues tener ciertas competencias ciudadanas para poder, no es lo mismo dicen ser habitante que ser ciudadano. No sé si pueden ver la diferencia. El ser habitante, pues aquí me tocó nacer y aquí estoy, y pues aquí quedé y ya no sé por qué estoy aquí, y aquí voy a vivir y morir. Y el ser ciudadano es comprometerse con su entorno, vivir alrededor,
por supuesto, ver que las cosas no están como uno quisiera, pero ver de qué forma uno puede participar a mejorarlas, de qué forma uno puede trabajar conjuntamente con sus autoridades, con sus legisladores, para poder hacer estos cambios que requiere en su comunidad. Y de ahí entonces que la educación cívica, formación cívico-ética, creo que desde la parte legislativa requerimos fortalecerlo mucho más. Hay un nuevo programa de estudios, cosa que vemos muy importante, pero creemos que en la parte de los jóvenes se debería de reforzar la formación cívico-ética, porque hay una situación. Muchos de ustedes ahorita ya están en nivel preparatoria, secundaria o bachillerato, posiblemente ya por entrar a la universidad, pero no pasaron a lo mejor por un programa de formación cívico-ética. Entonces, si lo estamos haciendo con los niños en básica, educación básica, pues también con los jóvenes tenemos que trabajar talleres, grupos de formación de qué es la formación cívico-ética, para tener unos rasgos de qué son estas competencias cívico-éticas. Son 8 las que se plantean, voy a mencionar unas por cuestión de tiempo, que creo que son las más importantes. Una de las competencias cívico-éticas, por ejemplo, es el manejo y resolución de conflictos de forma pacífica. ¿Cuántos de ustedes, cuando tienen un problema, no se olviden fuera de casa, en casa, cuando tienen un problema en casa, cuántos de ustedes tienen la competencia, la habilidad para resolver un problema en su casa de forma pacífica, por medio del diálogo, por medio de la empatía? Bueno, pues esa es una competencia ciudadana. Trabajar desde el hogar al resolver un conflicto, porque siempre en cualquier casa pues hay conflictos de cualquier índole. Bueno, el tener una competencia ciudadana es cómo resolver desde la casa un conflicto de forma pacífica, donde los padres hablaban de familias funcionales o disfuncionales. Pues yo creo que habrá que también trabajar en que funcional o no funcional o disfuncional, finalmente pues están en un seno familiar y posiblemente hay un conflicto. Bueno, una persona con habilidad cívico-ética, con una competencia desarrollada, podrá resolver un conflicto en su casa de forma pacífica, de forma de empatía, de ponerse en los pies del otro, entender el problema y tratar de llegar a la construcción de una solución. Bueno, eso es una competencia, y eso es una competencia cívico-ética. O por ejemplo, el apego a la legalidad y el sentido de justicia. Yo entiendo que ha habido encuestas últimamente que estemos pues con una decepción ante la legalidad y muy problematizados por el tema de la inseguridad, pero está claro que si no tenemos instituciones fortalecidas que tengan este sentido de legalidad, el sentido de justicia, pues nuestro orden social pues no se va a ver, se está viendo trastocado. Otra competencia, sentido de pertenencia a la comunidad, a la nación y a la humanidad. Qué importante es que aquí en Chiapas se sientan verdaderamente, orgullosamente chiapanecos, pero también se sientan orgullosamente mexicanos y también se sientan orgullosamente miembros de la humanidad. No se trata de dividir, se trata de sentir este sentido de pertenencia, de orgullo a tu cultura, a tu historia, a tus tradiciones, pero a la vez esto habla del nuevo orden o del nuevo esquema de la humanidad, pues que hablaban hace rato también de la tecnología. Pues los empleos del futuro pues van a estar empleos donde uno va a poder estar trabajando en México o en Chiapas, pero conectado con un hindú y trabajando a lo mejor de forma remota con un francés, y esto requiere de ciertas habilidades y competencias ciudadanas para poder interrelacionar y relacionar y llevar una nueva forma de convivencia. Finalmente, en lo que trata todo esto, las competencias cívico-éticas, y que creo que esto podría ser un tema de discusión y de debate dentro de las comisiones de Juventud y Deporte con nuestros amigos diputados, es trabajar la convivencia pacífica. ¿Cómo convivimos? ¿Cómo vamos a crear esta convivencia de forma pacífica? Si bien tenemos grandes retos y problemas enfrente como sociedad, creemos que desde la parte de los jóvenes, si crece su participación en muchos ámbitos y su forma de ver el nuevo desarrollo de México que queremos construir, pues yo creo que lo decía hace un concierto en México de un grupo que no sé si lo conoce, se llama YouTube, y el cantante Bono decía: México no son sus problemas, México es mucho más y no son sus problemas, no es su violencia. México tiene mucha riqueza espiritual, mucha riqueza cultural, y que eso es lo que deben ustedes tener como base para el desarrollo y el crecimiento de su país. Lo digno de decir un extranjero, aquí a veces no nos la creemos, pero yo creo que México está llamado a ser una gran nación, una gran potencia, y sí lo creo, con esto ya terminaría,
Creo que estamos llamados a ser una gran potencia, una gran nación, pero depende mucho de la participación y depende de que ustedes como jóvenes, en construcción con nuestros diputados, encontremos en dónde queremos trabajar y dónde queremos participar. Ya se dieron cuenta que muchos de ustedes ya participan, cosa que de verdad creo que es de felicitarnos, porque es un trabajo de todos, pero ahora compartan qué están haciendo por su comunidad, qué están trabajando en su entorno social, y ahí van a encontrar muchas respuestas ante los grandes problemas que estamos viviendo como país. Decía, con esto termino, un filósofo, Gabriel Marcel, que si uno no vive como piensa, termina pensando como vive. ¿Y qué significa esto? Si nosotros no estamos viviendo y pensando cómo va a cambiar nuestro país, vamos a estar pensando que lo que estamos viviendo es como siempre nos va a tocar vivir y México no va a cambiar. Les invito a que vivan y sientan como piensan, que anhelen que México va a poder ser una gran potencia, que vamos a ser un gran país, y depende mucho de su participación en su trabajo. Muchísimas gracias. Intervención. Queda con ustedes el contador público Emilio Salazar Farías, en representación del licenciado Beatriz Vázquez. Buenos días. Primer compromiso, que no me voy a tardar los 15 minutos, porque yo me espanté igual que los muchachos cuando nos dijeron que íbamos a hablar 15 minutos cada uno. Yo sé que les da flojera, a mí también. Estamos rapidito. Vienen de varias escuelas. ¿De cuáles? Silvia, ¿tienes la lista? Silvia, ¿tienes ahí la lista de las escuelas? Bueno, vienen de varias. Yo les quiero robar 5 minutos, les voy a decir, porque primero me comprometo a apagar mi celular para no estar chateando mientras estoy hablando, y espero que nadie esté chateando ni hablando mientras yo estoy hablando, porque luego eso pasa y para todos es molesto. Ya les hablaron aquí de historia, de estadísticas, de cuestiones de ética, de muchas cuestiones, pero a mí me dijeron que yo tenía que venir a hablar de la participación de los jóvenes en la política. Van a decir, oiga, pero usted ya no es joven. Es cierto, ya fui diputado, así que tengo la autoridad para criticarlos, ya lo fui, y yo sé que los diputados, cuando lo somos, tenemos muy mala fama. Bandidos, pillos, flojos, todo lo que ustedes quieran. Puede o no ser verdad. Yo creo que en la mayoría no es verdad, en otros sí. Jóvenes, ¿por qué no participan los jóvenes en la política? Porque la política muchas veces no deja participar a los jóvenes. Primero que nada, la política tiene que ser un acto de voluntad, no un acto forzado. Quien quiera participar en política tiene que ir a los actos y a los eventos y a todo porque quiere, no porque debe. Y no le debe dar flojera. Si te da flojera la política, pues no participes en ella. Te tiene que gustar, tiene que ser un evento que quieras. ¿Y por qué nos da flojera? Porque no creemos en la política y porque se ha vuelto sumamente aburrida y porque desconfiamos de los políticos. Cuando andaba en campaña, un día me invitaron a la UNACH, Gerardo fue mi alumno en la prepa y la carrera, aunque es casi de mi edad. Andaba en la UNACH, y los muchachos muy participativos me dicen, oiga, contador, si usted quiere ser diputado, queremos que sea un diputado cumplido, honesto, diferente. Está bien, todo está bien, pero entonces déjenme pedirles, muchachos, que yo quiero que ustedes sean alumnos cumplidos, honestos, responsables. ¿Qué quiero decir con esto? Que el cambio de este país depende de la participación de ustedes, pero de una participación diferente, de que cuando sean políticos sean los más puntuales, sean los más responsables, sean los más honestos, y no nada más se vuelva discurso y se vuelva bla bla en la exigencia a los demás y no en lo que me exijo a mí mismo. Otra crítica fuerte que me hacen los jóvenes es que la política se ha vuelto de privilegio. ¿Quiénes son regidores, presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, los hijos de los políticos, los recomendados, los que tienen dinero? Y eso no debe ser. Todo muchacho que participa en la política